Este programa contiene imágenes violentas. Su visionado queda a discreción del espectador. Los samurái. Unos de los guerreros más temidos y venerados de todos los tiempos. Ahora, los restos encontrados en unas fosas comunes están arrojando una luz nueva sobre estos luchadores legendarios. Imaginaos lo que debe de haber sido luchar contra ellos. Acababa cayendo entre el humo y las llamas. La flecha penetró en la masa cerebral, así que se trata de una herida mortal. Una investigación forense de estas brutales heridas va a desentrañar la historia de cómo los samuráis lucharon y murieron. Cementerio de guerreros. Los samurái. Volver de entre los muertos. A 48 kilómetros al sur de Tokio se encuentra la ciudad costera de Kamakura. Aquí, hace 15 años, unas excavadoras que pretendían construir un aparcamiento hicieron un descubrimiento sorprendente. Desenterraron un esqueleto completo. Y encontraron más. No decenas, ni cientos, sino miles. Habían encontrado una sepultura común. Parecía el lugar de una gran batalla o una masacre. Los científicos de la Escuela Universitaria de Medicina Santa Mariana, cerca de Tokio, examinan los esqueletos de las fosas comunes. Se encontraron más de 3.000 huesos humanos. Algunos presentaban lesiones verdaderamente horripilantes. Mick Wisoki, experto mundial en esqueletos con cicatrices de guerra, se une a la investigación. La gran pregunta es, ¿qué les pasó a estos huesos y por qué? Por lo que yo sé, estas lesiones son exclusivas de los esqueletos medievales japoneses. No he visto este tipo de heridas en ningún lugar similar. Y mis colegas japoneses tampoco. Estos esqueletos presentan marcas de cortes. 1, 2, 3... Hechos desde atrás. Desde atrás. Este es un corte muy extraño. Sí. Lo remataron. Sí, así es. Esto coincide con las características de los cortes hechos por una espada japonesa. ¿La katana? La katana. La katana, la espada legendaria de los samuráis. Al igual que los caballeros europeos que viven y mueren al antojo de su rey, los samuráis juran lealtad a su señor feudal. El equipo investiga la idea de que los esqueletos tengan relación con un acontecimiento importante recogido en unas crónicas escritas de la época. Una sangrienta guerra civil librada por guerreros samuráis que culminó en el año 1333. Por un lado, con base en Kamakura, el shogunato, una dictadura militar encabezada por la familia Hojo. Por el otro lado, con sede en Kioto, el emperador Go-Daigo. Un hombre empeñado en acabar con la dictadura de los Hojo y restaurar el poder imperial en la nación. Desde la época del primer shogun o dictador militar en Japón, los emperadores habían sido relegados a los mascarones de proa y eran simples figuras religiosas que no tenían ningún poder real. El emperador Go-Daigo cambió todo eso, pues era joven, fuerte, valiente y estaba bien entrenado en las artes marciales. Quería gobernar Japón tal como sus antepasados lo habían hecho. En el año 1333, estas dos potencias rivales chocan con gran brutalidad.
2 esqueletos destacan de inmediato entre el resto. Los expertos creen que la ubicación de estos esqueletos en las fosas comunes revela cuándo murieron. Encerrados en un abrazo íntimo, esta pareja enigmática yace en los márgenes de la fosa, lo que sugiere que fallecieron en las primeras etapas de la guerra. Este es un conjunto muy evocador. Lo que tenemos aquí son 2 esqueletos que fueron enterrados juntos en una tumba. Los huesos de este individuo son más delgados, mientras que los de este otro son mucho más fuertes, así que este es el hombre y esta es la mujer. Los restos de un hombre y una mujer que yacen juntos en un abrazo amoroso es un misterio de 7 siglos de antigüedad. También hemos podido determinar que los 2 eran de edad similar. Probablemente tenían entre 25 y 35 años. Y murieron casi al mismo tiempo, quizá uno al lado del otro. Podría tratarse de marido y mujer. Las marcas de las heridas en ambos esqueletos coinciden con el estilo de una lucha a espada entre samuráis. Los duelos de samuráis consisten en una ceremonia de golpes precisos, que termina cuando el oponente cae de rodillas. El cuerpo de este individuo presenta lesiones muy crueles y desagradables. La tensión entre la dictadura militar de los Hoyo y el emperador estalla en una guerra civil. Este samurái Hoyo y su esposa, y muy probablemente su hijo, viven fuera de la fortaleza de Kamakura. Sin la protección de los muros de la ciudad, están expuestos a los ataques. El historiador Tom Conlan descubre unas ilustraciones contemporáneas que revelan la amenaza a la que se enfrentaron. Esta imagen muestra un ataque nocturno. Se trata de una representación notable de un suceso muy intenso, en el que alguien entra en la casa por la fuerza y ataca a esta familia. El peligro se cierne sobre esta familia. Un asesino samurái al servicio del emperador japonés está en una misión nocturna, por lo que se camufla bajo la armadura negra de los mismos Hoyo. Samurái Hoyo, prepárate para luchar. Sabemos que su muerte no fue un accidente, porque tienen algunas heridas realmente atroces e inhumanas, especialmente el varón. El ritual de un duelo de espadas samurái ha comenzado. Es un tipo de combate muy estilizado y ritualizado, y a la vez muy feroz. La casa era casi una región autónoma. Creo que la idea de proteger la casa era algo fundamental para preservar estas tierras, por lo que tenían que defenderla a toda costa.
Este programa contiene imágenes violentas. Su visionado queda a discreción del espectador. Lucha para proteger a su familia. El duelo de este hombre es la primera escaramuza de una guerra por el alma futura de Japón. El samurái Hoyo sufre su primera herida. Un golpe de katana en su brazo izquierdo. Este hueso se llama radio. Es el hueso que atraviesa esta parte del brazo hasta unirse con el pulgar. Y tiene una serie de cortes muy profundos. Este es un traumatismo severo causado por una espada, por golpes muy fuertes que han atravesado el tejido blando y cortado el hueso. El corte total y profundo del brazo del samurái Hoyo es una herida defensiva clásica. Estas estocadas han inutilizado el brazo de defensa, pero no son letales. Pues el samurái Hoyo sigue luchando con una sola mano. Con su oponente debilitado, el samurái del emperador apunta la cabeza. Esto es lo que yo llamo un uso excesivo de la fuerza. Aquí podéis observar una serie de marcas de cortes, así que recibió varios golpes en la parte superior de la cabeza, que también formaba parte del estilo de lucha. Era algo común asestar golpes en la cabeza. Ninguno de estos golpes lo mataron, pero le causaron mucho daño. En ese momento habría trozos de hueso volando. Él estaría muy conmocionado y con la cara cubierta de sangre, pero eso no tiene por qué haberlo matado. El samurái Hoyo, gravemente herido, sigue luchando hasta la muerte. El arqueólogo forense Mike Wisoki se centra en los golpes que acabaron con la vida del señor samurái. Si miramos el patrón de las heridas, en este corte final de aquí, el patrón se invierte, por lo que parece como si este individuo, después de haber recibido una lluvia de golpes, quizás se diera la vuelta y entonces le dieran otro golpe en la parte posterior de la cabeza. Este tipo de golpes pueden atravesar el cráneo y penetrar en el tejido cerebral. Bueno, la guerra suele ser dura en todos los casos. Pero imaginaos lo que debe de haber sido luchar contra ellos. El análisis forense del esqueleto del samurái Hoyo expone la cruel verdad sobre su muerte. Hay muy pocas lesiones previas al momento de la muerte. Cuando se trata de soldados endurecidos, a los que pagaban para luchar una y otra vez, es de esperar que hayan pasado por muchas batallas y que presenten heridas ya sanadas. En este caso, da la impresión de que quizá eran ciudadanos comunes a los que llamaban a la guerra porque era una situación muy desesperada. Al igual que muchos otros samuráis que juran lealtad a su señor, este que ha caído en combate es muy diestro con la espada, pero no es un soldado profesional. Todas las pruebas sugieren que esta lucha mortal fue su primera experiencia de combate.
Los duelos entre samuráis son muy estilizados y se llevan a cabo con respeto mutuo. En el corazón de la cultura de estos combates se encuentra la katana. Primero la reverencia. Luego desenvainas la espada. La espada era el alma del samurái y se trataba con el máximo respeto. Los duelos son elaborados, con los adversarios tanteándose en busca de lagunas en la armadura y en la técnica del otro. Él me ataca y yo desvío el golpe, pero es tan rápido que enseguida vuelve a su posición para atacar de nuevo y yo vuelvo a desviarlo. Mientras anulo los golpes, utilizo la parte posterior de la espada, la parte blanda de la hoja para mantener el borde duro y afilado. Bajo el arma para parecer un blanco fácil, y en el último momento me echo a un lado y le corto el brazo. La espada japonesa está diseñada con una forma curva para que todo lo que toque atraviese carne, tendones y hueso. Ahora yo estaría en una buena posición para golpearle en la cabeza. Esta espada estilizada de los samuráis se ha mantenido sin cambios en la tradición japonesa hasta nuestros días. Hace 700 años, la precisión de la katana samurái estaba a años luz de cualquier otra arma blanca del mundo. El arqueólogo forense Jason Lewis la compara con la espada de los caballeros de la Inglaterra medieval. Aquí vemos algo que era muy característico de la espada europea, que poseía una hoja muy amplia para cortar, con lo cual se desprendían unos trozos de piel muy grandes. Y aquí, como era de esperar, la espada partió el hueso en dos. La hoja es lo suficientemente pesada y gruesa para ocasionar un traumatismo severo y lo suficientemente fuerte como para romper el hueso del muslo de una vaca. Ahora Luis está manejando la katana, que es mucho más ligera y fácil de controlar. Como podemos ver, aquí las marcas son muy largas y la carne está mucho más lisa, porque la fuerza de la katana va directamente al hueso. A pesar de ser más sutiles, estas heridas son igual de letales y producen muchísimo daño. La katana es una espada asesina tan ligera que la podría usar hasta un niño. En el Japón del siglo XIV, a los samuráis se les enseña desde los 3 años. Se les enseña que su espada posee algo especial y que es una extensión del alma. Ellos creen que Dios vive en la espada y que Él los va a proteger y mantenerlos a salvo. En su granja en la frontera del territorio de Kamakura, la esposa y el hijo del samurái Hoyo asesinado necesitan que Dios esté del lado de su espada. El samurái del emperador sigue empeñado en arrasar con todo. Para la viuda se trata de un momento de matar o morir. La mujer samurái va a luchar por su casa y su hijo. El individuo de sexo femenino también sufrió 2 golpes en la cabeza. Quizá esta mujer estaba luchando para defender a su marido, a su familia o su hogar. Las terribles heridas del esqueleto de la viuda revelan que ella también se batió en duelo con el asesino del emperador. Esto demuestra la igualdad de género del Japón medieval. Las mujeres debían luchar. Una de las historias más grandes de la historia de Japón es la participación de las mujeres en la guerra.
No existen demasiadas referencias, pero las que sí hay indican que cuando las cosas iban mal, las mujeres samurái luchaban con la misma valentía que los hombres. No había una distinción de género que considerara que las mujeres eran civiles o no combatientes. En estas familias de guerreros, creo que los hombres y las mujeres eran casi iguales en ciertas formas. Puede que no las hayan motivado de la misma manera a jurar lealtad al clan o al shogun, pero defendían sus hogares. Y todas las mujeres de la clase samurái de Japón estaban entrenadas en el uso de armas solo por si acaso. Con su marido muerto, la mujer samurái prosigue la batalla. Una herida profunda, pero no demasiado grave, justo aquí, en la parte superior de la cabeza, muy cerca de esta sutura. Y otra herida muy profunda, aquí en el hueso occipital. No han cicatrizado, así que sabemos que ella sufrió estos golpes muy poco antes de morir. Así que había una clara intención de matar a estas personas. La espada penetra en el cráneo de la mujer y le causa un traumatismo cerebral masivo. Al igual que su marido, fallece en cuestión de segundos. La muerte de esta familia y de otras como ella marca el comienzo de una guerra sangrienta. A continuación, el ejército del emperador avanza hacia Kamakura, la ciudad fortaleza de los Hoyo. La ciudad de Kamakura estaba increíblemente bien defendida por la naturaleza. En el lado sur estaba el mar, y en los demás lados había un anillo de montañas que la separaban por completo del mundo exterior. La ruta traidora a Kamakura implica entrar en las 7 gargantas naturales, los pasillos peligrosos que forman la única manera de atravesar el anillo de montañas. Los caminos son muy estrechos. Creo que podríamos llamarlos rutas de senderismo. Desde que entraban en un desfiladero, los guerreros podían verlos llegar desde arriba y saltar sobre ellos. La batalla de las gargantas está a punto de comenzar. Este esqueleto parece ser una de las primeras víctimas. Fue enterrado solo, pero cerca de una masa de cuerpos en la tumba. Los científicos creen que este hombre murió mientras la guerra civil se intensificaba. Este es un esqueleto muy interesante, un esqueleto muy enigmático que fue enterrado en una fosa única, totalmente solo. Eso podría sugerir que tenía algo especial. Sabemos que se rompió una pierna cuando era mucho más joven. Podemos ver que en esta tibia hay una curvatura muy pronunciada que después se curó, lo que causó una ligera distorsión. Este hueso también es significativamente más corto que la tibia izquierda. Por lo tanto, habrá tenido cojera a la hora de andar. Su cojera ofrece una pista sorprendente sobre la identidad de este hombre. Podría tratarse de un monje. Muchos de los monjes lo eran porque tenían algún tipo de discapacidad menor.
Por tanto, no podía hacer otro tipo de trabajo y se convertían en monjes. Esto es muy interesante porque varios de los textos históricos y los expertos aseguran que muchos de los jóvenes que murieron en esta batalla eran monjes. La campaña del emperador convoca a todos los Hoyo en edad de luchar, monjes incluidos. Deben luchar por su supervivencia en una sangrienta guerra civil que termina con un rastro de cadáveres masacrados. Los científicos examinan un esqueleto que sugiere que había monjes samurái atrapados en el fragor de la batalla. A lo largo de la historia de Japón, los monjes guerreros y los monasterios budistas han desempeñado un papel importante en las guerras. Las historias escritas de la época se refieren a los monjes como los hechiceros del ejército. Resulta muy interesante, porque según la mentalidad de la época, en muchas ocasiones lo que determinaba la victoria eran ciertos tipos de hechizos y maldiciones que lanzaban durante la batalla. Ellos apelaban a la ira de los dioses para derrotar a sus enemigos, y esto bien pudo haber tenido algún efecto sobre el poder imperial. Estaban tan asustados que llevaron estos extraños poderes espirituales junto con hombres armados con espadas y lanzas. La primera acción militar importante fue empezar a lanzar estas maldiciones, que se llevaron a cabo durante semanas. También hay escritos que evidencian que en tiempos de crisis, los monjes iban a la batalla. En 1333, hubo un templo en particular desde el que enviaron a una fuerza de monjes para luchar. Ellos eran los que iban a arrojar esta maldición, por así decirlo. En la batalla de las gargantas, los Hoyo necesitan a todos los hombres que puedan luchar, incluyendo a los monjes. La batalla no solo se libra con espadas samurái. El terreno accidentado es ideal para una emboscada desde arriba, con los samuráis Hoyo disparando flechas contra las fuerzas del emperador. Las crónicas de la época hablan de unos valientes luchadores Hoyo que contuvieron al ejército del emperador en la bahía. Los atacantes avanzaban sin detenerse y sus hombres estaban frescos. Eran tan numerosos que los defensores no sabían qué hacer para proteger su fortaleza. A pesar del estruendo de la batalla, sus gritos sacudían los cielos y hacían temblar la tierra. Las crónicas de Taiheiki. Al salir al descubierto, los guerreros Hoyo quedan vulnerables a los arqueros del emperador. Los análisis forenses sobre el monje no son concluyentes, no revelan cómo murió. Pero durante la lucha frenética en las gargantas, los arqueros actuaron con un efecto devastador. Una calavera bien conservada de la fosa común revela hasta qué punto fueron letales sus flechas. Esto es fascinante. Esto es lo que yo llamaría una clásica herida de proyectil. Tenemos un trozo de hueso que ha sido arrancado en la base de esta herida. Y esta muesca en forma de V parece corresponderse con el extremo de una flecha que tenía encima. Si cojo esta flecha, podéis ver cómo encaja la punta perfectamente. De hecho, le vino en esta dirección.
Puede que este samurái se moviera tratando de esquivar la flecha porque se le clavó en un ángulo superior a los 90 grados. Fue un gran impacto. Iba a mucha velocidad. La flecha atravesó directamente el hueso y penetró en la masa cerebral, así que se trata de una herida mortal. Y él no pudo volver a levantarse después de eso. La flecha penetra en el cráneo, causándole una hemorragia cerebral. Muere al instante. Pero su muerte no ha sido en vano. El ejército del emperador no consigue abrirse paso por las gargantas. Pero hay una forma más de atacar el corazón del territorio de los Hoyo. En la batalla por Kamakura, los samuráis del emperador tienen un último as en la manga, que puede ser devastador. El resultado es un montón de cadáveres amontonados en la playa de Kamakura. Uno de los esqueletos llama la atención en particular. Este cráneo tiene 2 lesiones. Hay una herida muy profunda que recorre la parte superior de la cabeza. Pero hay otra, en la parte posterior del cráneo, donde una espada le ha rebanado un trozo de cabeza. La inusual forma de la herida en la parte superior de la cabeza indica que el golpe vino de arriba. Pero el corte coincide con el de una katana. Y hay esqueletos de animales que resuelven el rompecabezas. Caballos. Las 2 lesiones están en la parte superior del cráneo, así que este hombre podría haber sido un soldado de a pie y quizá alguien le golpeó subido a lomos de un caballo que pasaba a su lado. El segundo golpe fue asestado en un ángulo que ha creado este efecto en el corte, diferente al tipo normal de herida que vemos en muchos de estos otros esqueletos. La herida en la parte superior del cráneo tiene todas las características de un corte producido por una katana samurái. Su longitud coincide con la longitud de una hoja que habría entrado de esta forma. Los caballos no son efectivos en el terreno confinado de las gargantas. Sin embargo, en la fase final de la guerra civil, una oportunidad de la naturaleza permite al emperador enviar su poderosa caballería samurái sobre el debilitado ejército Hoyo. En el año 1333, la costa de Kamakura tiene una marea excepcionalmente baja. El momento crucial en la lucha por entrar a Kamakura sucedió cuando la marea estaba lo suficientemente lejos para permitir que el ejército imperial sorteara el cabo rocoso que se extendía hacia el mar y llegara a Kamakura desde el lado sur, en otras palabras, en la dirección del mar. El retroceso del mar abre el camino para la caballería del emperador. El gran número de civiles Hoyo muertos en la guerra confirma que la batalla se convirtió en una masacre. La fosa común muestra una serie horrible de lesiones. Hay una herida en un cuerpo que parece un golpe especialmente salvaje que probablemente mató a un Hoyo caído.
En este hueso de la cadera izquierda hay una marca de corte aquí. Si nos vamos a este esqueleto, os puedo enseñar lo que quiero decir. Las marcas de corte están justo aquí. Se ve que el golpe le vino desde arriba. Así que parece que él estaba tumbado en el suelo y alguien pasó con la intención de asegurarse de que todos estaban muertos. La hoja de katana penetra en el abdomen y alcanza el hueso de la cadera, causando una hemorragia interna masiva. Este samurái Hoyo se desangra hasta morir en cuestión de minutos. Puede haber sido una especie de golpe de gracia que se les daba de forma rutinaria a los guerreros heridos que yacían en el suelo. Las crónicas de la época describen un mar que se tiñó de rojo por la masacre. Sin duda esta fue una batalla para decidir grandes cosas, que daría a conocer a la siguiente generación si los que luchaban eran valientes o cobardes. Las crónicas de Taiheiki. Más esqueletos de otra fosa común indican lo brutal que fue la masacre final. Sus heridas están vinculadas con la guerra civil de 1333 y ofrecen nuevas revelaciones. Dos en particular despiertan la curiosidad de los científicos forenses. La mayor masa de cuerpos de la matanza en la playa incluye huesos rotos y cabezas. Sin embargo, hay dos calaveras separadas del resto con unas marcas de corte extrañas. Ambos fueron decapitados con golpes en la parte posterior del cuello. Sabemos que lo decapitaron porque podemos observar en esta tercera vértebra cervical un corte que atraviesa el cuerpo. Hay una línea muy clara y recta y podemos ver que un instrumento afilado, muy probablemente una espada, entró por aquí. Si queréis decapitar a alguien, tenéis que ir a por la tercera o cuarta vértebra cervical, porque en la primera o la segunda solo vais a impactar con la parte trasera del cráneo y llevaros también parte de la mandíbula a medida que seguís. En el individuo del que estamos hablando, la espada ha venido por detrás en diagonal, ha cortado la tercera vértebra cervical y ha rebanado toda esta parte. Esa es la decapitación clásica. Puede que esta persona estuviera viva. Puede que la hayan capturado y estuviera de rodillas con la cabeza inclinada hacia abajo, de forma que la espada pudo cortarle la cabeza limpiamente. El samurái imperial toma las cabezas de los Hoyo caídos como trofeos. Este rito macabro deja más de 500 esqueletos decapitados en las fosas comunes. La mejor manera de demostrar que has vencido a tu enemigo es traer de vuelta sus cabezas. Porque si tienes la cabeza de los enemigos, puedes probar que estas personas están muertas. Sin embargo, estos dos cráneos decapitados estaban separados de la masa de cuerpos despedazados. Mig Wisoki los junta para su análisis. Estas dos calaveras fueron encontradas juntas. Este individuo es una persona mayor y este otro es más joven. Podemos saberlo porque en este de aquí, las suturas del cráneo se están empezando a fusionar y destruirse. Los huesos crecen por encima de ellas y eso es una señal de que no se trata de un individuo joven, sino de uno de avanzada edad. En cambio, este otro es bastante joven, porque hay muy poco desgaste de la dentición molar.
Y esto concuerda perfectamente con la documentación histórica que sugiere que solía haber un maestro samurái y un aprendiz joven o alguien que estaba formándose para poder asumir ese puesto. El estado de sus cráneos ofrece la siguiente pista vital para su identidad. Enseñar las calaveras como trofeos te daba reputación, así que a veces los guerreros cogían cráneos de personas que no eran particularmente importantes y les mutilaban la cara para que nadie pudiera reconocerlos. Pero aquí no hay rastros de mutilación, con lo que estos pueden ser samuráis muy famosos. Estos samuráis joyo de alto estatus atraen la atención del ejército del emperador. De rodillas, estos dos samuráis se enfrentan a una ceremonia de ejecución. El golpe de una decapitación les parte la médula espinal. La muerte es instantánea. Los cráneos de estos samuráis joyo de alto rango, ejecutados de manera formal, es evidencia de que hubo una batalla en el Japón medieval. Había otra tradición que no es muy conocida, pero según una creencia religiosa que compartían los samuráis de alto rango, la cabeza debía ser devuelta a la familia del hombre que había sido asesinado. La ejecución de los líderes samurái joyo marca el final de la batalla en la playa de Kamakura. La ciudad ahora se encuentra a merced del victorioso ejército imperial, y la retribución del emperador no conoce piedad. La batalla de Kamakura terminó en un infierno sangriento. Casi toda la ciudad estaba incendiada. Los hombres luchaban por todas partes y acababan cayendo entre el humo y las llamas. Los joyo que no han sido asesinados en combate o durante el saqueo de la ciudad huyen a los montes. Y al final de la batalla de Kamakura, la familia Joyo se retiró a las montañas que rodeaban la ciudad. Y una vez allí, cometieron el mayor acto de suicidio en masa de la historia de Japón. Mientras Kamakura arde, cientos de guerreros joyo abrazan el código samurái y toman la única solución honorable. Uno de los rituales más conocidos de los samuráis es la espantosa tradición del harakiri, que consiste en suicidarse abriéndose el abdomen con una daga afilada. Esto estaba muy arraigado en la tradición de los samurái y era un ejemplo que todo samurái sabía que debía seguir para salvar su honor cuando había caído en la batalla y la muerte era segura. La caída de Kamakura acaba con el shogunato de los joyo. El emperador Go-Daigo asume el poder y se erige como líder indiscutible de todo Japón. La repentina transformación y destrucción abrumadora de Kamakura es algo que no ves en ningún otro momento de la historia del país. Tras la completa destrucción de la familia Joyo, el emperador Go-Daigo había logrado su objetivo y ahora podía reinar como emperador de la misma forma que sus antepasados lo habían hecho siglos antes. Tendemos a pensar en las batallas como lugares de grandes heroicidades, pero también hay una gran tragedia humana. Y el estudio de todos estos tipos de heridas en esqueletos antiguos solo nos recuerdan lo brutal y salvaje que era nuestro mundo antes.